Procuro que no sea muy largo. Pero va despacio, fíjate. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de este curso que se está impartiendo en la Facultad de Ciencias o en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz. En este foro de las dos culturas, que yo como estaba leyendo hace un rato el tema de las dos culturas me ha interesado muchísimo, puesto que yo como profesor de Derecho Penal siempre tenía la incertidumbre de dónde estaba la mezcla en esas dos culturas, ¿no? En la ciencia y las humanidades. Yo en el Derecho Penal la tengo clara,
problemas de culpabilidad, problemas de inimputabilidad y psiquiatrías, ¿no? Eso lo tengo bastante claro. Pero imagino que por lo que voy leyendo y por lo que voy viendo en otro tipo de materias también. La verdad es que hoy el tema, imagino que me habrán invitado, y se lo agradezco enormemente a Enrique Montero y a Eduardo Ollero. La verdad me han invitado porque la segunda sesión trata de familias, normas, sanciones, conductas disruptivas y contextos socializadores. La verdad es que cuando se habla de normas, desde luego, si hay algo novedoso hoy en día es ese intento de reforma de la Ley Penal del Menor, de la que nuestro siguiente invitado, nuestro primer invitado, sabe mucho y muy bien. Cuando se va a presentar, de alguna manera, a los ponentes, se tiene una relación de cosas, ¿no? Ya todo el mundo sabe, o todo el mundo conocemos, al juez Calatayud, quizá sea el juez más importante de este país, incluso salvando la distancia del juez Garzón. Yo estoy convencido de ello. Sí, estoy convencido de ello. Bueno, te puedo decir que es licenciado en ICADE, que ha ejercido como en Deusto también, que ha ejercido como abogado, que ha sido profesor en la Universidad de La Laguna, que ha escrito libros también para la editorial Comares, Ley Penal del Menor, algunos comentarios a códigos y tal. Yo les puedo decir eso, pero yo le voy a decir otra cosa que a lo mejor les sorprende, pero que es así. Él fue profesor de la universidad, o es, no lo sé, de la Universidad de Granada, profesor asociado de Derecho Procesal. Ahora todo el mundo lo conoce, pero en el año 90 lo conocía poca gente. Yo estaba en el grupo 6 de esa facultad y él daba clase en el grupo 7. Y un amigo mío me dice, José, ven a ver a este profesor que es diferente. Y fui. No era mi profesor, llegué allí y cuando vi, no sé si la primera, la segunda, la tercera clase, me quedé prácticamente el año entero de oyente. Me examiné en el curso 6, lógicamente, pero estuve aquel año en el 7. Cuando llegó o explotó el boom Calatayud, por llamarlo de alguna manera, sobre todo cuando empieza con muchísimo criterio a aplicar ese famoso artículo 7 de la Ley Penal del Menor, que lo utiliza, y utilizando esto de las dos culturas con un gran criterio científico, a mi modesta opinión, yo entendí que digo, bueno, este señor ya lo conozco yo, y lo conozco bien, porque fue mi profesor, ¿no? El profesor de uno no se lo olvida, aunque no me examinara por otros motivos, pero fue mi profesor. Y para mí fue un orgullo, que yo ya sabía, porque era un profesor diferente, y ahora que 20 años después soy yo profesor, pues me hacía mucha ilusión esta invitación. Cuando me enteré que venía él, digo, bueno, pues le podré decir abiertamente, no a la cara, pero bueno, casi a la cara, que ha sido un modelo a seguir, y para mí, que ya soy profesor de esta universidad, pues es uno de esos perfiles que un profesor ya relativamente joven, tampoco soy tan joven, pero relativamente joven, tiene en sus parámetros para educar a la gente. Sí, vale esto de la educación para la tarde de hoy. Yo le doy la bienvenido a mi universidad, que le estoy muy agradecido por lo de hoy y por lo de hace 20 años, y bueno, y que para mí es un orgullo poder presentarle. Muchísimas gracias. Hoy, si me lo permite la licencia, profesor Calatayud. Pues muchas gracias y es un placer, hombre, y desde luego es una satisfacción personal, más que profesional, personal, el que antiguos alumnos se acuerden de mí y que hoy lleguen a ser profesores, porque yo la verdad es que fui profesor por afición, pero la verdad es que es una cosa que me gustó mucho. Me gusta mucho la enseñanza y desde luego un placer tener alumnos como tú, y muchas gracias por tus palabras. A usted. Cuando quiera, pues puede pensar su ponencia. ¿Cuánto tiempo queréis que esté? Una media hora o lo que usted crea. Hoy lo que usted me diga. Hoy voy a ser el alumno. Muy bien, pues yo voy a hablar un poco del tema, cómo veo yo el tema de los menores. Y voy a tocar una parte de prevención y otra parte de la ley de menores, para que después en el coloquio se me quiera preguntar pues todo lo que haya por conveniente. Yo siempre comento que no hablo en nombre de los jueces ni de los jueces de menores, yo hablo en mi nombre. Yo soy responsable de mi juzgado. El que no esté de acuerdo con mis sentencias pues plantea recurso ante la audiencia y no hay ningún problema. Pero al mismo tiempo soy padre y soy ciudadano. Y como soy padre y soy ciudadano, y como estamos en un país libre,
Yo cuando hablo de este país me refiero a España para que no haya ningún problema, porque vas por ahí por algún sitio y dices este país y no sabes a qué país te refieres. Yo cuando hablo de este país me refiero a España. Como estamos en un país libre, pues yo digo lo que pienso. Si alguien se siente ofendido, pues le pido disculpas, no tengo intención de ofender a nadie, pero yo creo que estamos en una época muy políticamente correctos. Bueno, por lo menos hasta hace 3 o 4 días en el meneo del Senado, pero hasta entonces estábamos en un momento muy políticamente correctos. Somos tan políticamente correctos que a veces no nos entendemos. Y a mí me gusta que se me entienda. Por eso pido disculpas si alguien se siente ofendido. Yo creo que en España tenemos complejos de joven democracia, que hemos pasado de un extremo al otro y que no tenemos término medio. Y estamos pagando un poco las consecuencias. Yo me muevo con 3 leyes fundamentales. La Constitución, la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Ese es mi marco legal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que antes de la Constitución los menores no gozaban de ningún derecho. Aparece la Constitución y aparece fundamentalmente la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, que se desarrolla por otras normas de carácter autonómico y da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y es bueno que los menores gocen de todos los derechos de los ciudadanos. Pero hablando de menores, yo creo que ahora mismo hace falta un pacto por el menor, porque yo cada vez entiendo y sé menos de lo que es un menor, porque tenemos una serie de contradicciones, una serie de normas que nos están planteando problemas todos los días. Yo por eso estoy pidiendo un pacto por el menor, pero me temo que no han sido capaces los políticos ni de llegar a un pacto por la educación, menos van a llegar a un pacto por el menor. Pero hasta ahora se es menor hasta los 18 años. Y entonces esta Ley de Protección Jurídica del Menor da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y está muy bien que los menores gocen de todos los derechos que tienen los ciudadanos. Yo voy a leer todos los derechos que contempla esta Ley de Protección Jurídica del Menor, de los derechos que tienen los menores, independientemente de otra serie de normas que contemplan otra serie de derechos. Pero en España todo menor de 18 años goza de los siguientes derechos. Voy a ir un poquito rápido porque si no nos pueden dar las uvas. Los menores gozan de los siguientes derechos. Tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio familiar, a la inviolabilidad de la correspondencia, al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión, derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley: para la garantía y defensa de sus derechos el menor puede solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente, poner en conocimiento del fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas y plantear sus quejas ante el defensor del pueblo. Todo esto lo puede hacer un menor y todos son conscientes de sus derechos y todos se saben perfectamente cuáles son sus derechos y encima les hemos dado el Día de los Derechos del Niño, que es el 20N, y todos se lo saben perfectamente. Todos estos derechos se trasladan a su vez en obligaciones que tenemos los mayores para garantizar estos derechos. Y así la propia Ley de Protección Jurídica del Menor nos dice que toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que necesite. Luego, en materia de menores estamos implicados todos. Todos somos responsables en el tratamiento de los menores. Los padres, los ciudadanos, los profesores, los funcionarios, las autoridades, todos somos responsables. Por eso yo estoy pidiendo el pacto por el menor, para ver si nos ponemos de acuerdo. Y tenemos que empezar por la célula de la sociedad. Yo sigo pensando que la familia es la base de la sociedad. Estará cambiando la estructura familiar, pero la familia es la base de la sociedad. Y el problema muchas veces cuando nos llega a nosotros un chaval está en la familia. Está en los padres. Padres y madres, pero no voy a estar con distinciones porque si estamos con distinciones no terminamos en toda la tarde. Padres y ahí van los dos, porque es muy complicado esto de ser hoy día padre.
Yo siempre comento que yo soy preconstitucional. Yo tengo 54 años. Y yo creo que cuando yo era pequeño era mucho más fácil ser padre que ahora. Porque cuando yo era pequeño llegaba tu padre y decía, a las 10 aquí, a las 10 aquí. ¿Quién va a discutir a un padre? Pero claro, llegó la transición, llegó el estado del bienestar social, llegó la democracia, llegaron sobre todo ciertos psicólogos, no todos, pero ciertos psicólogos, y los sociólogos. Y nos empezaron a decir que no se puede ejercer la paternidad así porque lo digo yo, que hay que dialogar, que hay que razonar, que hay que argumentar. Y como en este país no tenemos término medio, empezamos a razonar, a argumentar, a dialogar, a ser amigos de nuestros hijos, y al final nos hemos convertido en colegas de nuestros hijos. Y yo siempre digo lo mismo, que yo ni soy amigo de mis hijos, ni soy colega de mis hijos. Yo soy su padre y punto. Para lo bueno y para lo malo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y pido disculpas si alguien lo ha visto en ese vídeo que me han colgado en el YouTube, que es el que me ha complicado la vida. Pero si no digo lo que dice el vídeo, pues parece que no he estado, y entonces tengo que decir siempre lo que dice el vídeo, porque parece que si no, no está. Yo siempre digo que hemos pasado de un extremo al otro. Cuando yo era pequeño y tenía 2 o 3 años, a las 2 de la tarde delante de un plato de sopa, mis padres, niño, cómete la sopa. Y el niño que soy yo dice que no se come la sopa. Pescozona el canto y te come la sopa. Si no te comes la sopa, te meriendas la sopa. Y si no te meriendas la sopa, te cenas la sopa, pero a las 10 la sopa está tomada. Llega el padre postconstitucional, que soy yo. Pues yo como persona soy preconstitucional, pero como padre soy postconstitucional. De estos que te estudias todos los manuales de psicología, sociología evolutiva del comportamiento, sobre todo con el primero, luego ya lo aparcan los libros, y le dices al niño, niño, tómate la sopa. Y el niño dice que no se come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debe de comer la sopa, porque si no te comes la sopa podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debe de comer la sopa, no obstante tú decides. Claro, ni se come la sopa, ni se merienda la sopa, ni se cena la sopa, entre otras cosas, como los padres somos nosotros, cogemos la sopa, la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de filetes con patatas fritas. Pues ni este es el bueno, ni este es el bueno, el término medio. Hemos pasado de a las 10 en casa porque lo dice él, a las 2 de la mañana sale de casa porque lo dice el otro. Total, que hemos sido la generación perdida. Hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros hijos. Pues ni este es el bueno, ni este es el bueno, el término medio. Pero no tenemos término medio. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que nos ha interesado transmitir aquí el otro lado. Estamos en una época en que no hablamos nada más que de derechos, y sobre todo a los niños, solamente derechos, y nos ha dado miedo transmitir 2 artículos que están en vigor, que son el famoso artículo 154 y 155 del Código Civil. El artículo 154 del Código Civil nos dice que los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, representarlos y administrar sus bienes. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad. Y ahora viene el famoso artículo del cachete. Ese artículo que decía, un inciso del 154 que decía: los padres podrán también corregir razonable y moderadamente a los hijos. Como hemos llegado al absurdo, bajo mi opinión, de que si le das al niño un cachete está ocasionando un maltrato, no digamos ya si le das un cachete y el chaval se da con el lavabo en la barbilla, te meten 65 días de prisión, va 1 año y pico de alejamiento, pues como hemos llegado al absurdo de considerar que un cachete es un maltrato, el legislador, con esa sabiduría que le caracteriza, ha suprimido este artículo. ¿Y cómo queda la cosa? La cosa queda en que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica. Pues que me digan a mí cómo se hace eso. Porque si yo le doy un cachete, estoy ocasionando un maltrato, y si le digo al niño no, a lo mejor se trauma el niño, porque hoy día los niños se trauman si les dicen no. Y no digamos ya cuando encima el presidente de gobierno dice que educar es interferir y que no hay que interferir. Así pasa lo que pasa y salen como salen. Entonces, claro, yo le pregunto al legislador y sobre todo a ciertos psicólogos cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe. Porque hay 2 posibilidades. Una, pupa nene no se hace, y a la tercera no te lo hace,
Y la otra, cuando vaya a meter los dedos en el enchufe, es decirle al niño, niño, no introduzca los dedos en el enchufe porque puedes originar un cortocircuito de consecuencias irremediables. Claro, cuando tú te pones a razonar con el niño, se te ha electrocutado el niño. Luego, ¿cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe sin causarle un maltrato o un trauma? Y así están las cosas, que cada vez es más frecuente que te dicen, no me toques que te denuncio. No entres en mi cuarto que te denuncio, no me escuches mis papeles que te denuncio, no me mires el disco duro de mi ordenador que te denuncio, no me escuches mis conversaciones telefónicas que te denuncio. Y así están los padres, que están que no se aclaran, que están que no se enteran, porque no saben hasta dónde tienen los límites. Yo siempre digo que yo llevo casado felizmente con mi mujer 30 años, dentro de lo que la felicidad absoluta se entiende. Tengo un buen sueldo, iba a ser mejorable, ya no es mejorable, es reducido. No se me conoce ninguna drogadicción, salvo la nicotina y algún cubatilla que me gusta tomarme de vez en cuando. Tengo una buena situación social, cultural, y tengo problemas con mis 2 hijos, uno que tiene 24 y otra que tiene 18 años. Que no problemas puede tener una persona que esté en peor situación matrimonial, social, económica, laboral, cultural. Todos los que tenemos hijos tenemos problemas. Y todos los que tenemos hijos menores somos población de riesgo, porque es muy complicado esto de ser padres. Dicen que los hijos te dan muchas satisfacciones. Pues te paras a pensar. Y si te quedas embarazado como Dios manda o mandaba Dios, te enteras de que estás embarazado a la segunda o la tercera falta. Total. Que te pega 5 o 6 meses que aún no viví. Porque no puedes hacer nada más que dar paseitos ligeros, continuos, no te puedes tomar ni una copa, ni fumarte un cigarro, y no hace nada más que darle vueltas a la cabeza a ver si has metido la pata en algo y a ver cómo va a venir el niño. Total, que te pegas unos meses de verdadera angustia. Lo primero que hacemos nada más llegar la criatura a este mundo es mirar a ver si están todas las piezas en su sitio. Eso es lo primero que hacemos. Y una vez que vemos que están todas las piezas en su sitio y demás, esperar lo que dice el pediatra. Y aunque el pediatra nos diga que todo está perfecto y que todas las piezas están en su sitio, lo primero que hacemos nada más llegar a casa es encender la luz, apagar la luz, hacer así, a ver si gira la cabecilla el niño, si no la gira. Total, que te pegas unos días, las primeras semanas, a ver si me coge, me engancha, si no me engancha es que no me coge, si no me ha cogido es que no me ha enganchado, si llora es que no me ha cogido y no me ha enganchado, y si no llora estará vivo, respirará, no respirará, que no vive. Los primeros meses que llevas al niño a la escuela, pues todos los mocos se los lleva el niño. Continuamente los viajes a urgencia, Urbasona, Piretal, Dalsi y vuelta a empezar. Pues que no vive. Llega el niño, ya tiene 1 año. Ya empieza a andar el niño, pues todos a correr detrás del niño. Hasta los atamos con correillas para que no se nos caigan a la playa, a la piscina. Llega el niño y tiene 7 años. Pues un día te viene escalabrado, el otro que le ha metido un colega el bolígrafo en el ojo, el otro la piernecilla rota. Llegan los 14 años y quiere una moto y dale bola con la moto y cómprame la moto, déjame la moto, le dejo la moto, llevará casco, no llevará casco, con quién irá, cómo vendrá, qué hora llegará, que no vive. Llegan los 18 años, ya no quiere el niño la moto, ahora quiere el coche. Déjame el coche, sácame el carnet de conducir, le dejo el coche, no le dejo el coche, se me echa novia, me utilizará el coche, que no vive. Ya parece que estudia, trabaja, se va de casa, se van de casa a los 30 años. Tienes un niño, te enseña a los niños, te quedas con los nietos y se separa el niño. Total, que niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y niños más grandes, problemas más grandes. Te quitas el problema cuando te mueres. Pero dicen que da muchas satisfacciones. Yo por eso no me gusta dar consejos para ser un buen padre, porque esto es muy complicado, esto de ser padre. Por eso yo creo que hay que formar las escuelas de padres. Pero yo siempre comento que yo he estudiado para juez, pero no he estudiado para padre. Y es muy complicado esto de ser padre. Yo por eso no me gusta dar consejos para ser un buen padre, porque además queremos más a nuestros hijos queremos más a nuestros padres cuando somos padres. Y los hijos valoramos más a nuestros padres cuando efectivamente somos padres. Yo, gracias a Dios, mis hijos no me valoran todavía y tampoco tengo yo especial interés en que me valoren de forma inmediata. Por lo tanto, no sé yo si soy un buen padre o no. Por eso no me doy consejos para formar un buen padre. Lo que sí doy son los consejos para formar un pequeño delincuente. Son consejos basados en experiencia de la policía, que la gente se cree que son míos, no son míos, yo lo llevo diciendo muchísimos años, pero es un decálogo que damos a los padres para formar en casa un pequeño delincuente. Estos consejos que damos a los padres son los siguientes. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas.
Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace, podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres, el sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos, es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Yo siempre comento que es muy triste tener que reconocer que yo todos los martes celebro de 20 a 25 juicios. Pues de los últimos 3-4 años, 3-4 y quizás ya 4-5 juicios semanales son denuncias de padres contra sus hijos por ser niños maltratadores. Niños y niñas que agreden física y psíquicamente a sus padres. Clase media, media alta. Y si yo me muevo en una delincuencia del 20-25% de niñas frente al 75% de chicos, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40-45% de niñas frente a un 55-60% de chicos. Clase media, media alta. Y empezamos a tener serios problemas, porque lo mismo que tengo yo problemas con mis hijos los tenemos todos. Empezamos a tener problemas de esas relaciones entre padres e hijos adoptados. Y me temo que de aquí a allá vamos a empezar a tener problemas, y quizá con cierta especialidad, entre padres e hijos adoptados internacionalmente, con las especialidades que eso conlleva de distintas razas, orígenes y demás. Y tenemos que estar preparados para eso porque nos va a venir. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre otras cosas, lo que ha pasado es que no ha interesado transmitir el otro artículo que está en vigor, que es el famoso artículo 155 del Código Civil. Y el artículo 155 del Código Civil nos dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Luego, los menores, está muy bien que tengan derechos, pero lo mismo que tienen derechos, tienen deberes. Y no son deberes morales, que también lo son, pero que también son deberes legales. Y el principal deber que tienen los niños en la casa es la de obedecer y respetar a sus padres y contribuir con las cargas familiares. Los menores son menores, pero no son tontos. Como no se ha transmitido la idea de los deberes, pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado, pues aquí resulta que se les ha informado de derechos, nos ha dado complejos de hablar de deberes, y los menores son menores pero no son tontos. Han hecho abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. Y siempre que un menor llega a algo, algo pasa en la familia. Pero ¿en qué familia no pasa nada? Llegamos al segundo escalón, y en la escuela ya pasa lo mismo. Hemos pasado de la escuela preconstitucional, todos en pie, recian la fila, nuestras cuadras van, palmeta, mano extendida, que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega José, ni llega Pepe, ya llega Pepiño, hasta primero, nada más, ahí se queda. Y como somos todos colegas y somos todos iguales, hasta quitamos la tarima, porque somos todos colegas. Pues no, señor. Lo mismo que yo no soy amigo de mis hijos, porque como decía el otro, si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos, el profesor tampoco es colega del alumno. Y claro, ahí encima hemos invertido la carga de la prueba, porque tenemos que darle esa autoridad que antes tenían y que ahora ya no tienen. Y estamos dando lugar a que se dicten normas diciendo que el profesor no es autoridad. Si no hacen falta, que está muy bien, pues no hacen falta. Hemos invertido la carga de la prueba. Cuando yo era pequeño, llegabas al colegio, que me ha pegado el maestro, automáticamente tu padre te daba 2 más, algo habrá hecho. Presunción de culpabilidad, el niño. Ahora no, ahora llega el niño, es que me han expulsado de clase, automáticamente cogen los padres de la mano al niño y van en busca y captura del profesor que ha tenido la osadía de expulsar al niño de clase. Y así están las cosas. Que cada vez están los profesores más desautorizados. ¿Yo qué digo? Pues que la justicia ha tenido complejo de joven democracia y nos ha dado miedo utilizar 2 artículos que están en vigor, que son el famoso artículo 24 y el artículo 550 del Código Penal.
El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público a efectos penales. Funcionario público a efectos penales. No estoy hablando de conceptos administrativos. Y el artículo 24 nos dice que es funcionario público a efectos penales toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego un profesor, un médico, un enfermero, un concejal, un alcalde, un policía, hasta un barrendero municipal tiene la consideración de funcionario público. Y hay un delito que nos dice que cuando una persona agrede a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella está cometiendo un delito de atentado. Luego, cuando unos padres o un alumno agrede a un profesor en el desempeño de sus funciones o con ocasión de ella, está cometiendo un delito de atentado y hay que castigarlo como tal. Lo mismo que si le sacude a un médico, a un enfermero, a un policía, a un concejal. ¿Cuál ha sido el complejo de la justicia? El complejo de la justicia es que hemos castigado a ese funcionario público cuando ha cometido el delito. Pero, sin embargo, cuando ese funcionario público ha sido víctima de un delito como consecuencia del ejercicio de sus funciones, no le hemos dado la protección que tiene el funcionario público. Y así están. Ahora tenemos que estar dictando y aclarando normas para decir que si un médico es una autoridad, que si el maestro es una autoridad, si no hace falta. Si lo que hay que hacer es cumplir las leyes. Pero lo mismo que hay que darles autoridad desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista legal, hay que exigirle que cumpla con la ley de protección jurídica del menor. Porque esta ley de protección jurídica del menor sería bueno que todos los políticos de alto copete la tuviesen en la mesilla de noche de su casa, porque se está violando todos los días. Porque fijaros lo que dice la ley de protección jurídica del menor en materia de escuela. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado, no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, en España, si hemos hecho leyes de obligado cumplimiento y hemos dicho que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, los niños de menos de 16 años en horario escolar donde tienen que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es que el niño, como se porta mal, pues los pulsos del colegio. Eso es como si yo a un preso, porque se está portando mal en la prisión y me está perturbando procesos reinsertados del resto de los presos, por los pulsos de la prisión. O es que la escuela es agradable. La escuela toda la vida ha sido un tostón. Ya pueden decir los psicólogos lo que sea. La escuela toda la vida ha sido un tostón. ¿Por qué cuando llega al principio de curso, que ya mandamos a los pobres chavalines con 3 añillos, ya los mandamos con la mochililla, la muda y con 3 años al colegio, ya hasta que se jubile? Es decir, ya próximamente hasta los 67 años, menos los que vayan a estudiar para juez, que nos jubilamos a los 70, les quedan 67 años de amargura. ¿Por qué cuando sale el principio de septiembre, el primer día de colegio en la televisión, el 98% de los niños salen llorando? Porque es contra natura. Solamente hay un 2% que no sale llorando, que son los futuros empollones y las infantas, que esas van a encantar el colegio. Pero el 98% de los chavales salen llorando porque es contra natura. Yo lo que digo, que si hay chavales que aguantan 6 o 7 horas para sacarse el graduado escolar, porque encima queremos que estén 7 horas o 6 horas sentados en un pupitre para sacarse el graduado escolar, que no estamos pidiendo ingenieros aeronáuticos, estamos pidiendo el graduado escolar o la enseñanza obligatoria, que cada vez lo ponen más complicado. Pues hay chavales que aguantan 6 o 7 horas sentados en un pupitre, pues que se saquen así su graduado escolar. Pero ¿cuántos chavales es que ni quieren, ni pueden, ni valen, están más de 3 horas? Pues yo lo que digo, que lo mismo que la justicia ha incorporado a sus equipos psicólogos, educadores, trabajadores sociales que nos permiten conocer las circunstancias de cada uno de los chavales que vamos a juzgar, ¿por qué no los centros escolares no incorporan ese tipo de profesionales para que conozcan las circunstancias de esos personales que van a estudiar allí? Y segundo, que esos chavales no sean expulsados, que estén trabajados por estos profesionales. Y segundo, ¿por qué no incorporamos instituciones que han funcionado toda la vida en este país? ¿Por qué tenemos esos complejos absurdos? De tal manera que esos chavales, aparte de estar sus 3 horas formándose, pueden estar trabajados por estos profesionales y al mismo tiempo pueden recibir formación con ingenieros, con albañiles, con carpinteros, con electricistas, con zapateros. Nos mandamos con zapateros al cabo de los años por terminar en la Moncloa. Pero ¿por qué tienen que estar todos por el mismo lado con 14 y 15 años? De tal manera que que se ha pegado sus 7 horas, se saque su enseñanza obligatoria. Y que ha estado 3 horas y el resto con estos profesionales también se saque el graduado escolar o la enseñanza obligatoria. Porque la vida da muchas vueltas. Y a lo mejor este chaval es el que se queda después de albañil. Y llega a ser el ingeniero aeronáutico. Pero ¿por qué tienen que pasar todos por el mismo aro, a la misma edad, con la misma historia? Hay que buscar alternativas, pero los niños no deben de ser expulsados. El chaval donde tiene que estar en la escuela, y hay que luchar contra el fracaso escolar y contra el absentismo escolar. Pero los niños donde tienen que estar es en la escuela,
porque es lo mejor para ellos y lo que establece la ley. Y aquí hay que ser exigente con los padres, y hay que exigir a los padres que cumplan con sus obligaciones, y habrá que modificar las leyes para que no haya dudas, porque ahora tenemos un vacío legal ahí, ya parece que se va incluyendo sobre los deberes inherentes a la patria potestad y sobre aquellos padres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela. Yo lo tengo claro, eso es un incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, y yo desde luego aquí en Andalucía, en Extremadura, siempre lo digo. Aquellos padres que incumplen con sus obligaciones como padres, entre otras llevar a sus hijos a la escuela, yo les quito el PER, les quito el PAR, les quito la ayuda familiar y les quito vivir del cuento, que aquí hay muchos que viven del cuento. Luego, si tú no cumples con tus deberes como padre, ¿por qué va a cumplir la sociedad contigo? Tu hijo donde tiene que estar en la escuela. Segundo, esos servicios sociales. ¿Cuántas veces ves a un chaval de 5 años y no hace falta ser psicólogo y dices, este va a ser un chorizo? Si es que lo ves venir. Y cuando tiene 8 años dices, vaya cómo viene el niño. Con 12 años no está en el juzgado porque tiene 12 años, a los 14 años está en el juzgado, a los 18 años está en prisión. Y si lo veo yo venir, que no soy psicólogo, a ver si no lo pueden ver los psicólogos, los sociólogos de los servicios sociales. Esos servicios sanitarios, ¿cuántas veces son los que detectan situaciones de incumplimiento de los deberes de los padres? Situaciones de malos tratos, de riesgos, de nutrición, de abandono, que denuncien. Esos centros escolares, que no expulsen. Esos fiscales que les corresponde por ley la defensa de los derechos de los menores y del interés del menor, que controlen a las instituciones, que vigilen y que denuncien si hace falta. Y aquellos jueces, si hay que quitar patrias potestades, se quitan patrias potestades, pero los padres tienen que cumplir con sus obligaciones y entre ellas llevar a los hijos al colegio. Siempre que un menor llega al juzgado, algo pasa en la familia. Pero lo que está claro es que el 82% de los chavales que tienen el perfil de delincuente, hay fracaso escolar. Imaginar si solucionamos ciertos problemas en la familia y luchamos contra el fracaso escolar y el absentismo escolar. Ahí estaríamos reduciendo muchísimo la delincuencia de este país. Y llegamos al tercer escalón, y estamos en la sociedad, y somos unos hipócritas, y yo el primero, porque hablamos de sociedad como si fuese otro ente, cuando somos nosotros los que formamos la sociedad, y somos unos hipócritas y utilizamos un doble lenguaje, y tenemos problemas muy serios con los jóvenes, que convendría discutir, y por eso estoy pidiendo el pacto por el menor. Tenemos el tema del alcohol, que no voy a entrar, pero yo estoy ahora mismo en la capital del botellón. Hace unos fines de semana tuvimos aquí en Granada 30.000 borrachos. Y el año pasado, hace 2 años, 55.000 borrachos. ¿Y por qué llovió? Que si no tenemos 80.000, 290 comas etílicos. Pues si es que el alcohol es una droga, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿cómo vamos a reconocer que somos el tercer país productor de alcohol? Después nos meteremos con los colombianos porque fabrican la coca, pero nosotros somos el tercer país productor de alcohol. Y como decía el otro, no somos el tercer país productor, somos el primer país consumidor porque no exportamos nada, no lo bebemos todo. Luego, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo de que el alcohol es una sustancia peligrosa, una droga? Pero no creo que haya ni ningún ingeniero ni ningún parado que no me reconozca que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad. Si llegásemos al convencimiento de que el alcohol es una sustancia peligrosa para un menor de edad, ¿qué pinta un menor de edad bebiendo alcohol en la vía pública? Si es que no tiene que beber, si es que hemos llegado al absurdo en este país, si es que a mí me pillan aquí en Sierra Nevada cogiendo manzanilla y me meten 2 años de prisión porque estoy atentando contra la flora de allí de Sierra Nevada, me pillan en mi pueblo, la laguna de Ruidera, cogiendo un cangrejo de río y me meten 2 años de prisión porque estoy atentando contra la fauna del Guadiana. Yo no puedo fumar en mi despacho y dentro de nada no voy a poder ni fumar en la terraza del bar y mi hija puede hacer botellón, si es que hemos llegado al absurdo. Yo por eso estoy pidiendo aquí el pacto por el menor, vamos a ponernos de acuerdo. Un menor no debe de beber alcohol en la vía pública y si quiere beber bajo la responsabilidad de su padre, que le invite a su padre a todos los cubatas que le dé la gana en su casa o en un bar destinado al efecto. Y como eso están las drogas, que están ahí, que te compras en cualquier tienda y por allí por Cádiz tenéis, por el casco viejo tenéis tiendas que te venden la marihuana, la semilla de la marihuana en sobrecitos cerrados y la venden, porque como cuando lo compras no tiene el principio activo. Llegas a tu casa, abres la bolsita, la echas a la maceta, le echas agua, ya empieza a salir la planta y ya sí tiene el principio activo, pero cuando lo compras no tiene el principio activo. En esas mismas tiendas se están vendiendo piruletas de marihuana a €1 a niñas de 11 y 12 años, sin ningún tipo de envoltorio más que una bolsita de plástico. En este año, no digamos que también lo compran en esas mismas tiendas, y lo vengo diciendo hace muchísimos años, y aquí en Granada yo tengo localizada la tienda, y allí en Cádiz también, pues se venden los monguis, que me imagino que sabéis lo que son los monguis. ¿Sabéis lo que son los monguis, no? ¿No sabéis lo que son los monguis? Soy buena gente, no soy chorizo. Pues los monguis, que se adquiere en la misma tienda que te compra la semilla de la marihuana, son una especie de tortas, tipo pizza, que llegas a tu casa, con los vaporcillos, los pones en el baño, los vaporcillos, la humedad empiezan a salir unas cositas. Esas cositas son las setas alucinógenas. Y eso se vende. Ahí no hace falta nada. Yo hace unos años tuve un juicio de un colega que le dio a otro una ración de monguis y le sentaron mal los monguis. Pues terminó la historia en 40.000 euros de daño,
todos los coches que estaban estacionados en la Facultad de Medicina de Granada y 3 ciudadanos al hospital, porque le sentaron mal los monguis. Tenemos una droga que nos está causando estragos, que son las nuevas tecnologías, los móviles y los ordenadores, que yo siempre digo a los padres que somos tontos, que va a llegar junio regalo estrella a los móviles de última generación que valen pato menos para hablar por teléfono, porque esto tiene internet, Cinemascope, MP3, MP4, vale pato menos para hablar por teléfono. Pues va a llegar junio los móviles buenos para los niños y los móviles que dejan los niños para el país y la madre. O sea, es que somos tontos. Es como los ordenadores, que quiero televisión y ordenador. Si es que un menor no tiene que tener ni televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, tiene que ser un ordenador tonto, de cortar, pegar y guardar como. Y punto. El internet donde tiene que estar en el salón de la casa. Ahí es donde tiene que estar el internet. ¿Qué problemas nos están planteando? 2 problemas. Droga. Esto ya es una droga para los niños. Ya tenemos chavales que pasan el mono si les quitas el móvil. Y también si les quitas el ordenador. Segundo problema, instrumento para la comisión de hechos delictivos. Grabación de imágenes, colgándolas por Bluetooth o colgándolas por el internet o por el ordenador. Delitos contra el honor, la intimidad, amenazas, coacciones, injurias. Y esto va a más, clase media, media alta. Llegamos a la otra ley. No me meto con la televisión porque es vergonzosa. Como digo yo, la televisión está creando una realidad. Están creando una juventud, no está reflejando una juventud. Por eso me acuerdo yo Me acuerdo del fiscal general del Estado todas las tardes y todas las noches, sobre todo cuando haciendo determinadas cadenas. Pero así están las cosas. Llegamos a la otra ley, y es la ley de responsabilidad penal del menor. Yo voy a ir muy rápido, pero voy a contar 3 aspectos fundamentales. Nosotros vamos a juzgar a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años, con un procedimiento que cumple todas las garantías constitucionales. Que pague lo que ha hecho, que repare lo que ha hecho. Porque cuando un menor comete un delito, no solamente lo comete contra la víctima, también lo comete contra la sociedad. Que pague y repare lo que ha hecho, siempre dirigido a la reinserción. Yo entiendo que un individuo está reinsertado en la sociedad en el momento en que vive en sociedad y no altera la paz social. Pero ¿cómo voy a saber si un individuo está reinsertado si no lo tengo en sociedad? Y segundo, ¿cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca está insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un chaval si nunca estaba educado? Lo tendré que sancionar para en su caso insertar y en su caso reinsertar. Siempre en interés del menor. ¿Y qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos, exigiéndole sus deberes. Se está hablando actualmente de sentar en el banquillo a chavales de 12 y 13 años por parte del Grupo Popular. A mí eso me parece una barbaridad. No se ha explicado cómo está el tema de los chavales de 12 y 13 años que cometen hechos delictivos. Si un menor en España, porque en España la ventaja de la democracia es que las leyes las hacen las Cortes. Ley buena, responsabilidad de las Cortes. Ley mala, responsabilidad de las Cortes. Y la ventaja que tiene la democracia es que todas las Cortes son interinos. Ninguno tiene plaza en propiedad. Por lo tanto, si no nos gusta, los podemos mandar al paro o al subsidio de desempleo, porque no tienen la titularidad. Pero ley buena, responsabilidad de las Cortes. Ley mala, responsabilidad de las Cortes. Y yo creo que estamos ante una ley buena. Lo que pasa es que se ha explicado mal. Si un menor de 12 y 13 años comete un delito, por muy grave que sea, no podemos exigir ningún tipo de responsabilidad penal al menor. Pero eso no quita para que no podamos ir por vía de responsabilidad civil contra los padres de ese menor. Luego, por lo tanto, la víctima no queda desasistida ni queda desamparada. Podremos ir por la vía ordinaria y reclamarle a esos padres una responsabilidad por las consecuencias de los hechos que comete su hijo. Lo que se está planteando ahora es el debate de si conviene sentar en el banquillo a chavales de 12 y 13 años. Yo creo que sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años sería reconocer expresamente que hemos fracasado a nivel de política familiar, de política escolar y de política social. Yo, desde luego, primero atajaría más por lo que he dicho. Familia, escuela y sociedad. Llegaría a ese pacto por el menor y exigiría que cada uno cumpliese con sus obligaciones. Y después sentaría en el banquillo, si hay lugar. Y desde luego sería bajo ese reconocimiento expreso de que hemos fracasado. Y nunca adoptaría una medida privativa de libertad para un chaval de 12 y 13 años, por muy grave que sea el delito. Adoptaría medidas alternativas al internamiento. Nosotros juzgamos a menores que cometen delitos entre 14 y 18 años. Y siempre que llego a este punto me interesa hacer una doble reflexión, con el corazón en la mano y siendo todos honestos. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? Vamos a ser claros. ¿Quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos una copa no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? Y a lo mejor el que se ha librado es que ha ido en coche oficial. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con falsificaciones de relojes, de camisas, de camisetas, de bolsos y demás?
¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con DVD falsos y discos y música y demás? ¿Y quién de los que estamos aquí no intenta defraudar Hacienda? Vamos a ser claros. Lo que pasa es que no nos han pillado. Yo soy juez, a mí no me han pillado. ¿Quién no se ha levantado una mañana, pero no con 14 años, con 50 años, una mañana diciendo, madre mía, de la que me libré ayer? Vamos a ser claros. Como decía uno, no tenemos ángel de la guarda, tenemos obreros de la gloria. Lo que pasa es que hay un momento en que el obrero se está tomando el bocata y es cuando te pillan. Vamos a ser claros. Luego, ¿qué pasa? Que el 80% de los chavales que yo juzgo cometen delitos, pero no son delincuentes. Si es que hoy día para cometer un delito es que no hay que estar nada más que a la hora inadecuada, en el momento inadecuada. Si es que además hoy día todo es delito. Y segundo, la mayoría de los chavales cometen delitos, pues no son delincuentes. Y cuando tú conoces a un chaval que tiene el perfil de delincuente, que es ese 20% que queda, siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene, porque a lo mejor si yo tengo esa historia, soy más delincuente que la persona que voy a juzgar. Y segunda reflexión, es muy fácil, es muy doloroso, pero es muy fácil. Y más en estos tiempos, porque todos nos sentimos un poco. Es fácil, doloroso, pero todos sabemos cómo responderíamos si nos matan a nuestro hijo o a nuestra hija. Pero también sería bueno saber cómo responderíamos si somos nosotros los padres del niño asesino o del niño violador. Y no digamos, por ejemplo, el caso que tuvimos en Granada hace un par de años, de ese niño de 15 años que fue capaz de pegarle 2 tiros a su madre. Ese padre que por la mañana estaba encerrando a su hijo y por la tarde estaba enterrando a su mujer. Que al cabo de unos días llegó un amigo del padre y le dijo, ¿oye, vas a ir a ver a tu hijo al centro de menores? ¿Cómo no voy a ir? Si es mi hijo. ¿Cómo queremos que la sociedad trate a nuestro hijo que no hemos sabido, no hemos querido, no hemos podido educar? Es normal que unos padres que le han matado a un hijo pidan todo el peso de la ley, el cambio de la ley, cadena perpetua y más. Es normal. Pero otra cosa es lo que haga el Estado. Y hay que mirar las dos perspectivas. Nosotros, esta ley se ha comentado que es muy blanda y no estoy de acuerdo. Tenemos luego, si queréis, para ir terminando, tenemos mucho tipo de medidas. Tenemos privativas de libertad, encerrar al menor. En España, cuando se pide más justicia, es privativa de libertad. Sería bueno que la gente conozca los centros de menores que tenemos. Tenemos 4 tipos de internamiento. Internamiento en centro cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico. Yo siempre digo que la gente se cree que yo nada más que condeno a chavales a limpiar el botellón o a aprender a leer y escribir. Yo llevo juzgados 32 asesinatos o homicidios. Llevo juzgados unas 87, 88 violaciones. Y llevaré juzgados unos 15.000 o 16.000 casos. Cuando yo hablo de un tío duro, de un chorizo duro, estoy hablando de un tío duro. No estoy hablando de un chaval que coge 3 o 4 coches. Y una de las experiencias más impactantes cuando tú metes a un chaval de esto, hay pocos, hay gente muy dura, pero pocos. Cuando tú metes a estos chavales en un centro de internamiento cerrado, y os aconsejo que vayáis al que tenéis cerca, que vayáis a La Marchenilla, que está en Algeciras, o que vayáis a Oria, que está en el interior de Almería, o que os vayáis a Carmona, que son centros que tienen la misma arquitectura que pueda tener la prisión de máxima seguridad que tengamos en Andalucía. Cuando tú metes a un chaval de estos en el centro cerrado, sobre todo las primeras semanas, y cuando a las 12 de la noche se cierran las celdas, se apagan las luces, allí no se oyen voces de asesinos ni voces de violadores. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que cometen los delitos. Lo que pasa es que muchas veces un grupo de niños es mucho más peligroso que un adulto, y cometen delitos gravísimos, pero porque son inconscientes. Pero cuando quedan solos en su celda, no se oyen voces de asesinos, lo que se oyen son llantos de niños, que es lo que son. El chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido 1/3 de la condena. Para que os hagáis una idea, nos cuesta en Andalucía de 250, 270 euros diarios cada chaval privado de libertad. Barrotes, medidas de seguridad, todos los que queráis. Y sería bueno que conocieseis esos centros. Luego tenemos el internamiento en centro semiabierto, abierto y terapéutico. En el terapéutico es un problema que va más. Con todo el cariño del mundo, yo pienso que la época de los 90 fue una equivocación, la política psiquiátrica que se hizo en este país diciendo que todo el mundo tiene que estar en su casa. Yo pienso que no. Y ahora hablo como juez de guardia. Más de una vez me ha tocado que me ha llamado la policía que hay un tío de 40 años que quiere tirar a su madre por el balcón. Llegamos allí al juzgado, lo detiene, metemos al señor en salud mental, 10 días, 11 días, le dan el alta, llega a su casa y tira a su madre por el balcón.
hay mucha gente que por cuestiones de seguridad no puede estar ni en su casa para seguridad propia, ni para los que les rodean. Pues lo mismo que tenemos gente mayor, tenemos muchos niños que están mal de la cabeza. Yo siempre comento el caso de un chaval que me llegó con 15 años diciendo que él hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto. Cuando te llega un chaval de 15 años diciendo que él habla con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto y que lo hace por el mismo canal, dice, este está más para allá que para acá. Pues resulta que yo sabía que le gustaba la música, gracias a los equipos técnicos le gustaba la música. Concretamente le gustaba tocar el tambor. Como era la época de Semana Santa en Granada, dije, ya está, pues le voy a poner a tocar el tambor delante de todas las procesiones nocturnas de Granada, para que se pegue 10 horas tocando el tambor y llegue a casa relajado. Y al mismo tiempo, como vais delante de los santos, las vírgenes y los cristos, pues a ver si le transmiten mensajes de serenidad, de quietud y de relax, porque no lo podía tener en su casa. No lo podía tener en su casa porque lo tenía condenado por maltratar a sus padres y sabíamos que estaba violando a su hermana de 8 años. Yo después tuve a otro chaval que tuvo la feliz idea de pegarle de 50 veces con una llave inglesa a un colega suyo en la cabeza porque tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata. Tenemos mucho niño malo, pero tenemos mucho niño que se está volviendo loco, por el inicio de muy temprana edad de policonsumo de sustancias. Cuando oigáis a un chaval de 14, 15 años diciendo la palabra yo controlo, ya podemos tener problemas. Y como hemos transmitido la idea de que aquí el alcohol es muy fácil y empiezan chavales con 12 y 13 años a tontear con la cerveza, como hemos transmitido la idea de que si te fumas un porro te hace menos daño que si te fumas un Fortuna, pues es frecuente encontrarnos chavales con 12 y con 13 años que empiezan a tontear con la cerveza, después se toman un porro, después nos vamos a estar toda la noche con el porro, después nos metemos el Fortuna, después se pillan un mongui y después se toman un par de cubatas. Y para terminar la faena se pueden tomar hasta una rayita, 2 rayitas de cocaína para evitar que sus padres vean que van colocados. Y cuando esos menores empiezan con 12 y 13 años, cuando llegan a los 16, 17 años, están más para allá que para acá y vamos a tener muchos esquizofrénicos y muchos psicópatas como ya los tenemos. Yo siempre comento que cuando yo entré de juez en el año 80, teníamos la época de la droga dura en la que se inyectaban y a nosotros un drogadicto puro y duro nos duraba 15 años porque iba a coger el SIDA o la hepatitis. Ahora no se inyectan y no se mueren, pero se vuelven locos. Y como están empezando a muy temprana edad, cuando llegan con 16, 17 años, 18 años, tenemos mucho esquizofrénico, psicópata y demás. Yo siempre comento de los 32 asesinatos, homicidios que tenemos, 7 u 8 han sido chavales que no tenían ni la consideración de chorizo, pero se habían pasado. Y he tenido un chaval concretamente que fue capaz de darle 10 puñaladas a 2 chicas y rajarle el cuello a las 2 para quitarle una cadena de oro. He tenido una cría de 15 años que fue capaz de tirarse una tapia de 2 metros de barriga para abortar. Yo controlo. ¿Cuánto tiempo podemos encerrar a un menor? El tiempo de internamiento puede llegar a ser, si el delito lo comete un chaval entre 14 y 16 años, 3 años, 5 años o 6 años. Y si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8 o 10. 10 y 6 son en el caso de terrorismo y demás. Pero una cosa que no dicen los medios de comunicación ni los políticos es qué pasa si yo juzgo a un menor entre 14 y menos de 16 años, que en ese intervalo de su vida ha cometido, y lo juzgo en distintos juicios porque lo ha cometido en distintas partes de ese corto espacio de su vida, comete 2 homicidios, por ejemplo, y 2 violaciones. ¿Cuánto tiempo como máximo puede estar privado de libertad? Y no son 5 años. El artículo 47 de la Ley de Menores nos dice que es el doble de la máxima. Luego, como la máxima son 5 años, salvo en algún caso que son 6, podría estar 10 años. Y si el delito lo comete un chaval de 16 a 18 años, como la máxima son 8 años, salvo en algún caso que son 10, podría estar 16 años. Luego, no es verdad que los menores a los 5 años se van a su casa, no es verdad. Y a partir de febrero del 2007, cuando un chaval hemos decretado el internamiento en centro cerrado y cumple los 21 años, se pasa a prisión. Luego, un menor puede estar privado de libertad 16 años, no 5 años. Y un chaval de 14 a 16 años puede estar privado de libertad hasta 10 años. Y no se van a los 5 años. 10 años, 15 años, mucho tiempo. Vamos a la justicia de mayores, porque aquí parece que lo que hay que endurecer es la ley de menores. Vamos a la ley de mayores. Y el tiempo máximo de cumplimiento de la ley de menores, de mayores, son 20 años. Sin contar 2 o 3 delitos, 2 o 3 homicidios, que son 25 años. 2 o 3 asesinatos, que son 30 años. Sin contar terrorismo, que son 40 años. Que eso lo han cambiado hace 2 o 3 años. Pero vamos a la realidad. Eso es lo que dice el Código Penal. Luego viene lo que dice la Ley de Vigilancia Penitenciaria. Y todos habéis oído hablar que si los 2/3 de la condena, que si el 3er grado. ¿Quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser honestos.
Porque está demostrado que si tú te llevas 1.000 o 2.000 millones de pesetas, a los 8 años estás comprando en el Corte Inglés de Zaragoza. A los 10 años te está haciendo una entrevista a Telecinco. Te meten 30 años y a los 15 años te vas a la calle. Vamos a ser claros. Y está demostrado que si tú tienes tus contactos y te coges una depresión, 2 o 3 días en semana duermes en Madrid, en tu casa, después de 2 o 3 años. Y está demostrado que si te pones al régimen, un régimen un poquito severo, te puedes dar una buena ducha con tu novia y darte un paseo por la playa de la Concha. ¿Está demostrado o no está demostrado? Luego, ¿quién se pega en España 20 años en prisión? Vamos a ser claros, se las pega el chorizo desgraciado, que para eso es un chorizo y un desgraciado. Si no eres un chorizo y un desgraciado, no te pegas 20 años en prisión. Luego, el debate, y esa gente que es un chorizo y un desgraciado lleva 17 años, esa persona es irrecuperable para la sociedad. A esa gente lo que hay que darle una pensión de invalidez. ¿Eso es lo que queremos hacer con un menor? Luego, el debate tendría que ser cuánto tiempo como máximo podemos encerrar a un menor para que sea recuperable para la sociedad. No para hacerle un desgraciado. Y si no, que me quiten de la Constitución la palabra reinserción y la finalidad de esta ley, que es la palabra reinserción. Que lo quiten. Luego, no es tan blanda la ley de menores, pero esta ley contempla otra serie de alternativas, y acabo en 5 minutos. Esta ley hoy contempla una serie de alternativas. Una medida muy buena, la mediación. Vamos a mediar. Y es buena este procedimiento. Es bueno que la justicia, que el delincuente le ponga cara a la víctima, que la víctima le ponga cara al delincuente, y es buena esta medida para otra serie de, por ejemplo, centros escolares, como es problemas familiares, como es la empresa. Es bueno mediar, reconciliar, negociar, y hay que crear equipos de profesionales, y esta ley contempla esta mediación. Y es muy buena, vamos a mediar. Fijaros la importancia que tiene el delito y quién ha cometido el delito. Y para eso hacen falta esos equipos técnicos que nos valoren las circunstancias personales de cada uno de los chavales. Pero esta ley contempla otra serie de medidas. No vamos a mediar ahora, vamos a trabajar con él en libertad. Medidas alternativas, que es el futuro. Fijaros, en la justicia de mayores tenemos 75.000 a 80.000 presos. Tardamos en llenar una prisión 1 mes y medio. Hay que buscar alternativas a la prisión, y realmente tiene que estar en prisión el que tiene que estar en prisión. Pero hay muchas formas de reparar el delito sin necesidad de privación de libertad. Y tenemos la medida de tratamiento ambulatorio. Te voy a condenar a que vayas a terapia, a que vayas a la salud mental, a que vayas al psiquiatra, a que vayas al psicólogo. Una medida muy buena, que es la libertad vigilada, y que ya va siendo hora de que instituciones penitenciarias creen equipos de libertad vigilada, que todavía no los han creado y lo estamos reclamando desde el 2001, que fue cuando entró en vigor la ley de menores. Y llevamos ya 10 años y todavía no han creado ni un equipo de medio abierto. Libertad vigilada, te voy a controlar con quién vas, si vas al colegio, si vas al trabajo, por educadores, no por policías, tu comportamiento en casa. Una medida que me gusta a mí mucho, trabajo en beneficio de la comunidad. Tú la has hecho, tú la pagas. Si la vas a pagar tú con tu trabajo. Colaboración ciudadana. No hacen falta tantos recursos, lo que hace falta es colaboración. Esos menores que les gusta la juerga nocturna y cometen delitos por la noche y demás, 200 horas a limpiar el botellón. Te va a levantar todos los sábados a las 6:30 de la mañana y me va a estar limpiando el botellón los sábados de 7 a 10 y los domingos de 7 a 10. Como te he condenado 200 horas y cada fin de semana son 6 horas, imaginad los fines de semana que me va a estar limpiando el botellón. Esos menores que conviene que elimines toxinas porque parece que están ingiriendo sustancias pecaminosas, que conviene que estudiemos un poquillo. Yo utilizo mucho las medidas de temporada. Llega la época de inundaciones, no dicen que las inundaciones de Motril, la muñeca, a limpiar las inundaciones. Y no dicen que los fuegos se apagan en invierno, pues vamos a limpiar los montes, a plantar pinos. Que llega la época de Navidad, eres una chica bien, ¿sabes coger cosas? ¿Sabes empaquetar cositas? Pues va a empaquetar 200 horas todos los juguetes para los niños pobres. ¿Que te gustan los indigentes? ¿Te gustan los indigentes? Vas a estar 200 horas trabajando en el banco de alimentos, sirviendo comedores de indigentes. ¿Te gustan los viejos? Vas a estar paseando viejos. ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta robar motos y hacer caballitos y todos delitos con las motos? 200 horas con los tetraplégicos. Vas a estar por los fines de semana en fiestas de guardar, asistiendo a los menores, a los chavales, a la gente que ha tenido accidentes, trabajando con ellos, ayudándoles, saliendo con ellos. ¿Te gustan los coches? Pues vas a estar 200 horas limpiando ambulancias de la Cruz Roja. Bomberos, policía, lo que queráis. Colaboración ciudadana. Esas niñas, que es que me ha mirado bien, mal. Ahora las niñas se miran bien o se miran mal. Si se miran mal, se sacuden. ¿Te gusta sacudir porque te han mirado mal? Entonces 50 horas vas a estar limpiando espejos para que te analices tu propia mirada durante 50 horas. Tú la has hecho, tú la pagas. Hay muchas formas, no hace falta tanto convenio. Una medida que me gusta a mí mucho es tarea socioeducativa. Es muy triste tener que reconocer que en el siglo XXI todavía, el año pasado condené a 21 chavales a aprender a leer y escribir. No sabían ni leer su propio nombre en la lista de juicios que teníamos. Una medida que tengo mucho, ahora actualmente tengo unos 200 chavales, los condeno a sacarse el graduado o la enseñanza obligatoria. Mi teoría es muy sencilla. O estudias por lo civil o estudias por lo criminal, pero tú te vas a sacar en la enseñanza obligatoria.
esas niñas que me han llegado, madres de 3 hijos, ¿a qué las vas a condenar? Con 17 años. Vamos a darte cursos de inserción, escuela de padre y demás, porque hija mía, al paso que vas no vas a tener 3 criaturas, vas a tener 3 chorizos. Esos menores inmigrantes. Si a ti no te tengo que reinsertar, a ti lo que te tengo que hacer es insertar, y la única forma de insertar es aprender el idioma. Te condeno a que me aprendas el idioma. Tú lo has hecho, tú la pagas, pero hay muchas formas de reparar el delito. Y por último, lo que quiero decir es que a partir de febrero del 2007 lo estamos haciendo en el mismo acto. Estamos sentando en el banquillo a los padres por las consecuencias económicas de los delitos que cometen sus hijos. Y eso tampoco lo dicen. Y yo he condenado a chavales a 10 años de internamiento, 12 años de internamiento por homicidio, pero a los padres les he condenado a 25 millones de pesetas porque ha colaborado con otros 3 mayores y la otra parte le correspondía a los mayores. He condenado a chavales por violación a 5 años o 10 años, pero a sus padres les he condenado a 10.000 euros por penetración. He condenado a padres, ahora que está de moda, esos padres que compran esos móviles y que sus niños se dedican a grabar imágenes y difundirlas por ahí. Estamos sentando en el banquillo a los hijos, pero estamos sentando en el banquillo a los padres que han comprado ese móvil. Y estamos dictando sentencias de 9.000 euros, 10.000 euros, 50.000 euros en función de las indemnizaciones que nos piden en base al perjuicio económico que se ha ocasionado. Es que no puedo con mi hijo, pues pueda usted, porque es su padre y su madre. Y yo podré entender que un crío de 15 años puede hacer alguna tontería a las 2 de la tarde, pero cuando un niño está a las 5 de la mañana violando a la gente, algo tendrán que ver sus padres. Ustedes pagan y tendrán que acreditar que han actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia para que la justicia le valore a usted su responsabilidad en el pago del 100%, el 80% o el 10%. Usted tiene que enseñar a su hijo que cuando compra un móvil es un instrumento que puede ser muy peligroso. Usted paga y usted tendrá que demostrar que actúa con la debida diligencia de un buen padre de familia. Así están las cosas. Y lo mismo que estamos sentando en el banquillo a los padres, lo estamos sentando en el banquillo a los centros escolares, porque son responsables de cuando los delitos se cometen en el centro escolar. Y lo mismo que estamos haciendo, eso estamos sentando en el banquillo a los representantes de la comunidad autónoma, porque son responsables de aquellos menores que tienen bajo su tutela. Yo veo, así están las cosas y siempre comento lo mismo y con esto acabo. Siempre digo que uno de los males que tiene este país es que mientras el juez de menores sea el menor de los jueces, el maestro sea el menor de los catedráticos y el político de menores sea el menor de los políticos, así no va. Yo estoy pidiendo el pacto por el menor en base a las contradicciones que tenemos. Una niña de 12 años puede comprarse la pastilla del día después y sin embargo no puede consentir relaciones sexuales. La relación sexual se puede consentir a partir de los 13 años, lo cual me parece una auténtica barbaridad, porque yo desde luego como padre de niña la elevaría a los 30 años. Pero hay que ser demócrata y moderno y demás. Entonces yo fijaría la edad para mantener relaciones sexuales 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque es la edad más baja para la que el juez puede dispensar para contraer matrimonio. Pero estamos teniendo muchos temas de relaciones sexuales entre chicas de 12 años con chavales de 14 años. Me parece una barbaridad que una cría de 13 años pueda consentir relaciones sexuales y sin embargo no se pueda dar de alta en el 20. Me parece una barbaridad que una chica de 13 años pueda mantener relaciones sexuales y no pueda hacer testamento. Me parece una barbaridad que una chica de 16 años pueda abortar sin conocimiento y consentimiento de sus padres y no pueda coger un coche. Me parece una barbaridad que una cría de 16 años pueda mantener relaciones sexuales sin consentimiento y conocimiento y sin embargo para ponerse un piercing necesite el consentimiento de sus padres. Me parecen que hay auténticas barbaridades en el ordenamiento jurídico y por eso reclamo un pacto por el menor para aclararnos ciertos conceptos. Cuando yo hablo de un menor me estoy refiriendo de 14 a 18 años. Cuando lo habla un médico se está refiriendo a chavales de hasta 12 o 13 años. Vamos a ver si utilizamos el mismo lenguaje y nos ponemos todos de acuerdo. Y aquí no interesan los fines, no tiene que haber fines políticos ni demás. Lo que más pena me da es que todo se utiliza el mundo del menor con fines políticos. Así están las cosas. Yo desde luego a los padres les digo que sean padres, que sepan decir que no con todo el cariño del mundo, pero que sepan decir que no, que sepan poner límites y que ejerzan de padres. Y que hagan un buen seguro de responsabilidad civil. Que le den el apoyo a los profesores. A los maestros o a los profesores les digo también lo mismo, que luchen contra la administración, que resuelvan los problemas, que ayuden, pero que también que recuperen esa autoridad y que también se hagan un buen seguro de responsabilidad civil. Y como ciudadanos no seamos hipócritas, nos estamos jugando mucho. Y aquí lo que no se puede hacer es manejar el mundo del menor con intereses políticos. Convendría redefinir lo que es el menor, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, hasta dónde podemos llegar. Porque estamos metidos todos, porque es lo más importante que tiene un país, que son sus menores.
Así están las cosas y con esto acabo. Ha sido un verdadero placer. Pido disculpas si me he alargado un poco, pero ya una vez que por primera vez hago una conferencia por esto de estas telecomunicaciones, pues la verdad es que ya me he explayado. Y así sugeriría, ya que estamos en crisis, que había muchas empresas y muchos bancos y muchas historias y muchos políticos que en vez de tantas reuniones y tanto viaje y tanta dieta y tanta historia, se podía utilizar perfectamente este tipo de recursos. Nos ahorraríamos todos los españoles muchísimo, y vosotros en vuestra casa y yo en la mía, que es donde mejor se está, y nos ahorraríamos muchísimas dietas. Yo desde luego ha sido un verdadero placer, y siempre me gusta terminar con la lectura de unas palabras que quedan muy bonitas. Se le atribuyen a Bertolt Brecht, pero no voy a discutir si no son de Bertolt Brecht, porque siempre hay alguien que dice que no son de Bertolt Brecht. Pues si no son de Bertolt Brecht no pasa nada, porque no son de Bertolt Brecht, pero son unas palabras que quedan muy bonitas, resumen todo lo anteriormente dicho, y aquí es un ejemplo en el que tenemos que estar todos pringados, que eso es lo importante. Le da un tono literario a mi intervención, eleva un tono poético a la misma, y sobre todo sirve para arrancar el fuerte aplauso del público que tan pacientemente me ha escuchado a través de la frialdad de tal. Al principio me he visto un poquillo cortado porque no sé hablar solo ante una televisión, pero ya me he acostumbrado y habréis visto que al final ha salido más locuaz la cosa. Estas palabras que resumen todo lo anterior dicen lo siguiente: primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Muchas gracias. Y perdón por el retraso. Muchas gracias, señor Calatayud. Hoy tenía mano con el moderador, con lo cual era imposible que yo le dijera nada. Muchas gracias y felicidades. Y le pido disculpas al siguiente ponente. Necesitaríamos parar 2 minutos nada más, ¿vale? En 2 minutos retomamos la conferencia. Un segundito. Procuro que no sea muy largo. Así.
Sí. Una conferencia de hoy de 60 segundos porque tienen que conectar. Pero va despacio, fíjate. La presentación es que he puesto un poco de Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de este curso que se está impartiendo en la Facultad de Ciencias o en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz. En este foro de las dos culturas, que yo como estaba leyendo hace un rato el tema de las dos culturas me ha interesado muchísimo, puesto que yo como profesor de Derecho Penal siempre tenía la incertidumbre de dónde estaba la mezcla en esas dos culturas, ¿no? En la ciencia y las humanidades. Yo en el derecho penal la tengo clara. Problemas de culpabilidad, problemas de inimputabilidad y psiquiatría, ¿no? Eso lo tengo bastante claro. Pero imagino que por lo que voy leyendo y por lo que voy viendo en otro tipo de materias también. La verdad es que hoy el tema, imagino que me habrán invitado, y se lo agradezco enormemente a Enrique Montero y a Eduardo Ollero. La verdad me han invitado porque la segunda sesión trata de familias, normas, sanciones, conductas disruptivas y contextos socializadores. La verdad es que cuando se habla de normas, desde luego, si hay algo novedoso hoy en día es ese intento de reforma de la Ley Penal del Menor, de la que nuestro siguiente invitado, nuestro primer invitado, sabe mucho y muy bien. Cuando se va a presentar, de alguna manera, a los ponentes, se tiene una relación de cosas, ¿no? Ya todo el mundo sabe, o todo el mundo conocemos, al juez Calatayud, quizá sea el juez más importante de este país, incluso salvando la distancia del juez Garzón. Yo estoy convencido de ello. Sí, estoy convencido de ello. Bueno, te puedo decir que es licenciado en ICADE, que ha ejercido como en Deusto también, que ha ejercido como abogado, que ha sido profesor en la Universidad de La Laguna, que ha escrito libros también para la editorial Comares, Ley Penal del Menor, algunos comentarios a códigos y tal. Yo les puedo decir eso, pero yo le voy a decir otra cosa que a lo mejor les sorprende, pero que es así. Él fue profesor de la universidad, o es, no lo sé, de la Universidad de Granada, profesor asociado de Derecho Procesal. Ahora todo el mundo lo conoce, pero en el año 90 lo conocía poca gente. Yo estaba en el grupo 6 de esa facultad y él daba clase en el grupo 7. Y un amigo mío me dice, José, ven a ver a este profesor que es diferente. Y fui. No era mi profesor, llegué allí y cuando vi, no sé si la primera, la segunda, la tercera clase, me quedé prácticamente el año entero de oyente. Me examiné en el curso 6, lógicamente. Pero estuve aquel año en el 7. Cuando llegó o explotó el boom Calatayud, por llamarlo de alguna manera, sobre todo cuando empieza con muchísimo criterio a aplicar ese famoso artículo 7 de la Ley Penal del Menor, que lo utiliza, y utilizando esto de las dos culturas con un gran criterio científico, a mi modesta opinión, yo entendí que digo, bueno, este señor ya lo conozco yo, y lo conozco bien,
porque fue mi profesor, ¿no? El profesor de uno no se lo olvida, aunque no me examinara por otros motivos, pero fue mi profesor. Y para mí fue un orgullo que yo ya sabía, porque era un profesor diferente, y ahora que 20 años después soy yo profesor, pues me hacía mucha ilusión esta invitación. Cuando me enteré que venía él, digo, bueno, pues le podré decir abiertamente, no a la cara, pero bueno, casi a la cara, que ha sido un modelo a seguir, y para mí, que ya soy profesor de esta universidad, pues es uno de esos perfiles que un profesor ya relativamente joven, tampoco soy tan joven, pero relativamente joven, tiene en sus parámetros para educar a la gente, si vale esto de la educación para la tarde de hoy. Yo le doy la bienvenido a mi universidad, que le estoy muy agradecido por lo de hoy y por lo de hace 20 años, y bueno, y que para mí es un orgullo poder presentarle. Muchísimas gracias. Hoy, si me lo permite la licencia, profesor Calatayud. Pues muchas gracias, y es un placer, hombre, y desde luego es una satisfacción personal, más que profesional, personal, el que antiguos alumnos se acuerden de mí y que hoy lleguen a ser profesores, porque yo la verdad es que fui profesor por afición, pero la verdad es que es una cosa que me gustó mucho. Me gusta mucho la enseñanza, y desde luego un placer tener alumnos como tú, y muchas gracias por tus palabras. A usted. Cuando quiera, pues puede pensar su ponencia. ¿Cuánto tiempo queréis que esté? Una media hora o lo que usted crea. Hoy lo que usted me diga. Hoy voy a ser el alumno. Muy bien, pues yo voy a hablar un poco del tema, cómo veo yo el tema de los menores, y voy a tocar una parte de prevención y otra parte de la ley de menores, para que después en el coloquio se me quiera preguntar pues todo lo que haya por conveniente. Yo siempre comento que no hablo en nombre de los jueces ni de los jueces de menores, yo hablo en mi nombre. Yo soy responsable de mi juzgado. El que no esté de acuerdo con mi sentencia, pues plantea recurso ante la audiencia y no hay ningún problema. Pero al mismo tiempo soy padre y soy ciudadano. Y como soy padre y soy ciudadano, y como estamos en un país libre, yo cuando hablo de este país me refiero a España, para que no haya ningún problema, porque vas por ahí por algún sitio y dices este país y no sabes a qué país te refieres. Yo cuando hablo de este país me refiero a España. Como estamos en un país libre, pues yo digo lo que pienso. Si alguien se siente ofendido, pues le pido disculpas, no tengo intención de ofender a nadie, pero yo creo que estamos en una época muy políticamente correctos. Bueno, por lo menos hasta hace 3 o 4 días en el meneo del Senado, pero hasta entonces estábamos en un momento muy políticamente correctos. Somos tan políticamente correctos que a veces no nos entendemos. Y a mí me gusta que se me entienda. Por eso pido disculpas si alguien se siente ofendido. Yo creo que en España tenemos complejos de joven democracia, que hemos pasado de un extremo al otro y que no tenemos término medio. Y estamos pagando un poco las consecuencias. Yo me muevo con 3 leyes fundamentales: la Constitución, la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Ese es mi marco legal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que antes de la Constitución los menores no gozaban de ningún derecho. Aparece la Constitución y aparece fundamentalmente la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996, que se desarrolla por otras normas de carácter autonómico y da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y es bueno que los menores gocen de todos los derechos de los ciudadanos. Pero hablando de menores, yo creo que ahora mismo hace falta un pacto por el menor, porque yo cada vez entiendo y sé menos de lo que es un menor, porque tenemos una serie de contradicciones, una serie de normas que nos están planteando problemas todos los días. Yo por eso estoy pidiendo un pacto por el menor, pero me temo que no han sido capaces los políticos ni de llegar a un pacto por la educación, menos van a llegar a un pacto por el menor. Pero hasta ahora se es menor hasta los 18 años. Y entonces esta Ley de Protección Jurídica del Menor da a los menores todos los derechos de los ciudadanos. Y está muy bien que los menores gocen de todos los derechos que tienen los ciudadanos. Yo voy a leer todos los derechos que contempla esta Ley de Protección Jurídica del Menor, de los derechos que tienen los menores, independientemente de otra serie de normas que contemplan otra serie de derechos. Pero en España todo menor de 18 años goza de los siguientes derechos. Voy a ir un poquito rápido porque si no nos pueden dar las uvas. Los menores gozan de los siguientes derechos. Tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio familiar, a la inviolabilidad de la correspondencia, al secreto de sus comunicaciones, derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo, derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión,
derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, derecho a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, derecho de asociación, derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, derecho a la libertad de expresión, derecho a ser oído tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. Y sigue diciendo la ley: para la garantía y defensa de sus derechos el menor puede,